Bueno, estamos ya con la senadora Betiana Díaz. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Ahí está, perfecto. ¿Con la voz cómo? A ver, hace un probando, probando. Probando, un poco tomada la voz porque, bueno, euforia, festejo. Gritarle a la ¿Qué calle habla? Pou en No, la jamás. Yo estaba sentadita en primera fila donde nos pusieron los legisladores. Y ¿sabés qué? Yo estuve en el 2020 en la plaza, en el acto. Me acuerdo que salimos y fuimos a la plaza y yo estuve todo el acto. Porque ante todo demócrata, ¿no? Hay muchos legisladores que no me los crucé en la plaza. ¿Hubo ausencias que Ausencias. se sintieron? Sí, claramente. Bueno, pero estaban todos en el Parlamento, ¿no? Y que no podés no ir, aparte de que te pasan falta, Ajá. tenés que conformar la Asamblea General de la que sos parte. Es un acto protocolar que Es un acto incluye a los... protocolar que incluye a todo. Claro, no es un acto No va el que proselitista partidario. No, sí, estaban las bancadas bien dispuestas ahí. Claro, sí, de hecho en realidad hay una cosa que pasa que es nos juntamos todos en la Cámara de Diputados, que es la que tiene escaño suficiente para que nos juntemos todos. Pero sí, se ordena igual, o sea, siguen sentándose Partido Nacional, le quedan dos bandejas al Frente Amplio y una que comparten, bueno, Sotelo, Partido Colorado, Identidad Soberana, pero sí, es una sesión, es una sesión como cualquier otra sesión, importantísima, ¿no? Pero es una sesión de la Asamblea General. Ahí está. Protocolarmente igual ahí no se vota, ¿no? Se vota la comitiva que recibe al presidente de la República, que eso se hizo. Fue una transmisión no tan larga como otras transmisiones. El discurso, además de Yamandú, en las dos oportunidades fue bastante breve para lo que se estila, creo que bastante concreto y yendo bien como al centro de los temas. Pero instalamos la asamblea, se vota la comitiva, que además es multipartidaria, están todos los partidos con representación parlamentaria, y luego se va a un corte intermedio, se recibe y se espera que venga el presidente, y ahí se le toma juramento ante la Asamblea General. Ajá. Ese es el protocolo, entonces. Ese es el protocolo. Estaban los expresidentes, Hay todo hasta iba a decir un ritual, no es un ritual, pero está todo estipulado de por dónde entra el auto, dónde bajan. Yo lo aprendí esto la pasada, que fue la primera vez que me tocó estar en una asamblea general de cambio de mando con la calle, porque bueno, todo esto se discute en la coordinación interpartidaria también, ¿no? ¿Quién va a esa comitiva? ¿Cómo es que se recibe? Etcétera, etcétera. Dijiste esto usted en el 2020. ¿Recordás que hubiera abucheos en aquella ocasión? No me acuerdo que hubiera abucheos. Me acuerdo que había poca gente en la calle, eso sí me acuerdo. Pero esto por una característica del Frente Amplio, tiene una costumbre de movilización masiva histórica, ¿no? En contraposición de lo que los partidos tradicionales tienen, ¿no? ¿Qué te pareció el abucheo? Mirá, la verdad yo estaba ahí y fue fuerte. Fue medio incómodo, ¿no? Fue fuerte. Para la gente que estaba arriba del escenario. Para Orsi, para Calle Pou, obviamente. Para los ministros que estaban ahí, ¿no? Sentados. Sí, lo cierto es que nosotros no nos podemos hacer responsables de que hay gente que abuchee. O sea, nosotros estábamos cumpliendo con todo el protocolo. Y bueno, no me gusta. Tampoco creo que haya que decir que esto es de lo peor que le pasó a la democracia uruguaya, como he leído por ahí. Hay gente que está como muy sensible también. Entiendo, porque yo en el 2020 estaba igual. Las derrotas electorales son duras para los militantes y para los dirigentes más, porque te sentís doblemente responsable, ¿no? ¿Hay un factor ahí de clemencia para los vencidos también? Bueno, yo creo que el discurso de Yamandú Orsi fue de hablar de la importancia de los partidos, de reivindicar cómo en estos 40 años de democracia los partidos han sido centrales para poder mantener la convivencia, y que son la base del pacto democrático y que son también la explicación de por qué Uruguay es de las democracias más sólidas del mundo, ¿no? La fortaleza del sistema de partidos y de alguna forma también esos consensos que cotidianamente se van generando, ¿no? Por eso yo creo que además, si hay algo que quedó claro, yo por lo menos creo en el discurso de Yamandú, es que era el presidente para este momento histórico, ¿no? No solo del Uruguay, sino que de la región y del mundo. Es un presidente que plantea mucho diálogo,
y que en realidad viene también con credenciales de 20 años de gestión haciendo eso, dialogando también y generando gobernabilidad con actores políticos que no son de su mismo partido en Canelones. ¿Crees que eso permea o va a permear o permeó en el propio discurso del sábado ante la Asamblea General en los dirigentes que ahora son de la oposición? O sea, toda esa liturgia y celebración del excepcionalismo uruguayo, de la democracia uruguaya, donde además Orsi se encargó de destacar dirigentes de los otros partidos. ¿Entendés que fue bien recibido por parte de tus compañeros de bancada de la oposición? Sí, yo creo que fue bien recibido. De hecho, creo que es el reconocimiento también de que en esto de tener el periodo más largo de democracia ininterrumpido en el Uruguay, somos todos responsables, ¿no? Eso no quiere decir que haya ausencia de debate, ni que únicamente vivamos de los consensos, ¿no? Pero sí me parece importante que hay que reconocer el rol de todos en sostener la democracia. Y si hay algo que tiene Uruguay es una costumbre de continuidad y lealtad institucional y de fortaleza institucional. Yo qué sé, yo vengo de Ecuador, o sea, fui a Ecuador en la primera vuelta y volví horrorizada, porque digo, ¿cómo que la gente puede hablar de Venezuela y no habla de Ecuador? O sea, el presidente sacó a la vicepresidenta, la mandó a resolver, nada más ni nada menos, el conflicto Israel-Hamás. Cosa, anda para allá y quédate. Y puso a otra, dijo, bueno, ahora mi vicepresidenta es esta. Y perforó todas las instituciones electorales, cambió a los jueces del tribunal, los roles que tienen y las mayorías adentro del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es la justicia electoral. Tienen mandato vencido los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y yo, claro, uno viene de Uruguay, donde aparte la institución electoral fue la garantía para la apertura democrática y donde nosotros confiamos mucho en la transparencia y la fortaleza del proceso electoral, y es como que realmente Uruguay es excepcional, y eso lo vemos todos cuando salimos del Uruguay. Entonces yo creo que está bien, esto no es un pacto ni de silencio ni de obsecuencia, decir que todos somos responsables de esta convivencia democrática que es ejemplar en un mundo donde cada vez hay más polarización y más incertidumbre. Pero creo que sí, que el mensaje fue bien recibido. Es un regodeo de la excepcionalidad, pero también Orsi, perdón Nico, también hizo énfasis en las cuentas pendientes que tiene nuestro país, ¿no? O sea, que no solamente con esta excepcionalidad Sí. Se construye democracias y se accede a mayores grados de libertad, sino que faltan muchas cosas por resolver. Orsi ya arranca y digo, eso no puedes, uno no puede hacer un corte, ¿no? Pues ya arrancás con 4 asesinatos, con un policía que se suicida, es decir, el país sigue con sus crisis, ¿no? ¿Hasta dónde crees que va a tener este gobierno una luna de miel? No, yo creo que en realidad el Frente Amplio va a tener este primer año, digamos, porque creo que hay mucha expectativa también en cómo va a ser, por ejemplo, la discusión de aspectos importantísimos como es la ley madre de un gobierno, que es la ley de presupuesto nacional, ¿no? Donde de alguna forma se discuten no solo cuáles son las prioridades para los 5 años, sino que tenés el diagnóstico y las proyecciones que tiene ese gobierno, y además también cuál es la intención en términos de desarrollo y financiamiento de las diferentes políticas públicas. Y creo que eso genera una expectativa por un escenario inédito, que es que no hay mayoría en diputados, entonces va a obligar al Poder Ejecutivo a negociar, y eso creo que va a generar un diálogo mucho más fluido entre Parlamento y Poder Ejecutivo. Y además tenés otra situación que es que, bueno, vuelve el Frente Amplio después de ser oposición con lo que fue en términos de polarización del discurso este gobierno que pasó, ¿no? Entonces, tengo la expectativa de que la luna de miel va a durar. Ahí está la duda de cómo va a ser el relacionamiento con la oposición, con el tema de la luna de miel y cuánto dura, ¿no? Y ahora tenés el debate sobre el tema de los cargos, ¿no? Hubo una primera oferta, ¿no? La oposición la estudió y hicieron una contraoferta ahora pidiendo más cargos. Sí. Y ahora es lo que está para definirse. ¿Cómo se soluciona este tema? Porque uno se imaginaría, si aceptás la contraoferta,
te ganás o comprás, si querés, una buena voluntad al principio, ¿no? Sí, hay muchos nenes que se quedaron sin trompo también, ¿no? Hay mucha gente no reelecta, hay una disminución de algunas bancadas, crecimiento de otras, desaparición prácticamente de algunas, o están reducidas a su mínima expresión. Sí, Cabildo, el Partido Independiente. Bueno, pero ¿dónde quedó el wilsonismo en el Partido Nacional? ¿Quién es la representación del wilsonismo hoy? Te dirán de centro. No sé, digo, obviamente hay una reformulación del Partido Nacional, ¿no? O sea, que se ha licuado dentro de otros sectores. Bueno, sí, pero los que venían siendo en el último tiempo la representación del wilsonismo hoy están afuera del Parlamento, por ejemplo. Pero no caben preguntas similares respecto al astorismo dentro del Frente Amplio. Bueno, sí, también, pero la 21-21 sigue teniendo legisladores electos, que es lo que no tiene lo que eran los movimientos, por ejemplo, por la patria. Bueno, por la patria no, más. Lo que seguramente te dicen del Partido Nacional es Alianza País, tiene entre sus componentes Alianza Nacional, y Alianza Nacional sí tiene. Sí, claro. Por eso digo, pero está como reducido o a la mínima expresión. Lo que digo es lo siguiente, hoy creo que escuchaba a Pacha decirlo esto en la entrevista también. En realidad el Frente Amplio le daba mucho más cargos a la oposición antes. Y nosotros lo que estamos utilizando como gobierno es la doctrina Lacalle. Lacalle recortó la cantidad de cargos que le daba al gobierno, habiendo ganado en un balotaje por 30.000 votos de diferencia. Sí, hoy en Desayunos Informales hacía ese razonamiento. Era contigo que lo había visto. Decía, en realidad depende de dónde mirás. Si vos mirás la elección de octubre, es verdad que el gobierno de anterior... gente que reivindicaba el gobierno de José Mujica, ¿no? La participación de la oposición en el Contralor cuando nos sacaron directamente de algunos espacios, por ejemplo de Salto Grande, que, claro, miren para qué nos habían sacado también, ¿no? Pero deberías la oposición tener representación en Salto Grande ya habiendo aprendido de estar del otro lado. Lo que pasa es que acaban de salir del oficialismo y fue tremenda la gestión de Salto Grande, ¿no? De hecho ya metieron la oposición está bastante bien representada en Salto Grande porque dejaron a todos los punteros salteños adentro, ¿no? Está bien, pero son todos dirigentes políticos. Visto la falta de control son que hay en Salto todos Grande. Dirigentes políticos, además. No hay ninguno que no sea militante, afiliado al Partido Nacional, al Partido Colorado, ¿no? Y todos integran las departamentales y las listas de Albizu, de Coutinho. Es decir, no son gente random que dijo, bueno, yo soy blanca o colorada. No. Esto fue una forma de financiamiento de las organizaciones partidarias en Salto, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí se abre otra discusión. Porque, por ejemplo, la última vez que Salto Grande tuvo gente calificada realmente para la gestión de una represa, ¿no? Que es lo que es Salto Grande, fue en el último periodo del Frente Amplio, que tuvo 3 ingenieros al frente. O sea, que ni siquiera tenían idoneidad técnica las personas que estaban al frente de Salto Grande, ¿no? Yo creo que hay que discutir otras cosas ahí. Perdón, vos decís que de Salto Grande, en definitiva, la comisión tiene que abocarse a gestionar la represa. Sin embargo, Salto Grande, desde un tiempo a esta parte, incluso en su misión, tiene como objetivos apuntalar diferentes regiones del país. Una cosa que se llama la gestión y desarrollo territorial. ¿Eso no habría que también revisarlo? Y sí, claro, hay que revisar. Primero, por ejemplo, la discusión sobre partida no partida. Hay que transparentar qué era lo que le pedíamos al gobierno y para que no les moviera los números de déficit año a año, no lo hacía, porque básicamente es eso, no lo pusieron en el presupuesto base y lo van agregando después. El presupuesto base de Salto Grande. Y hay que rever también el esquema que tienen de funcionamiento. Y otra de las cosas que hay que ver es cuánto se vuelca el desarrollo territorial y con qué criterios. Porque comprarle camiseta a los clubes de fútbol del departamento, bueno, puede ser una buena cosa, pero ¿por qué a algunos sí, otros no? Y justo a los que sí son gente que tiene cercanía con la dirigencia del Partido Nacional o que tiene dirigentes del Partido Nacional. Pasando un poquito en línea entonces, si yo no entiendo mal, vos lo que decís es, la oposición no debería tener un cargo de controlar Salto Grande. No creo. No creo que esta oposición pueda justamente controlar lo que descontrolaron, ¿no? Creo que lo que hace falta acá es prolijidad, entre otras cosas, y transparencia. Pero no...
el gobierno entrante no se lo podría tomar esa revancha, no dándoselo al Partido Nacional y dándoselo a otro partido que no haya tenido que ver con lo que ocurrió en esta administración? ¿Y a quién? A Identidad Soberana se lo das. Bueno, ¿A quién se lo vas a dar? Partido Colorado, Cabildo Abierto. No, Partido Colorado estaba adentro también con punteros. Cabildo Abierto, Partido Independiente. Cabildo no, pero bueno, no sé ahí cómo es la negociación. Digo, porque Partido Independiente era parte de la coalición republicana también, es decir, de alguna forma lo que sucedió también es que quienes integran la coalición republicana decidieron blindar al gobierno ante el escándalo de Salto Grande, ¿no? Cabildo Abierto, por ejemplo, votó con el Frente Amplio en la interpelación. Una parte. Sí, o sea, sí. en ese momento se pidió, por ejemplo, que salieran todas las personas que habían ingresado y que salieran las autoridades que acompañaban al vicio en la dirección de Salto Grande, algo que después no se terminó cumpliendo por parte. No, porque el gobierno nunca tuvo la intención de sacar a ninguno de los punteros que colocó, porque tienen cuidacoches que ganan 90.000 pesos. ¿Tienen cuidacoches? ¿Cómo es eso? Claro, hay unas personas que se ocupan, por ejemplo, de cuidar coches, ahí en Salto Grande, que entran ganando 89.000 pesos más o menos. Pero su descripción de cargo es cuidar coches. Creo que es como oficial algo, pero la tarea es esa. Sí, están como afectados a tareas tipo así. Y tú decís que son personas que son parte todas integrantes de listas y orgánica del Partido Colorado y el Partido Nacional. Y sacando el caso de Salto Grande, ¿le darías el ok a esa contraoferta de la oposición de más cargos, pero en otros lugares? No. ¿Se quedan con los cargos que les ofrecieron Pero ahora? estamos usando la doctrina de lo que fue el anterior oficialismo. ¿Cuál es? Digo, si ese era el criterio que aplicaron para los cargos del Frente Amplio. Pero es una suerte de revancha, digamos. No es una revancha. Yo te aplico esta. No es una revancha. Es justamente que si te parecía razonable que la oposición tuviera 34 cargos, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no parece razonable? La pregunta es no si a la oposición le parece razonable, sino si al gobierno entrante le parece razonable que... Y claramente, si no, no hubiera hecho esta oferta. O sea que estuvo bien la oferta de la calle Pou en su momento. No digo que estuviera bien. Digo que nosotros estamos usando una oferta que para el gobierno saliente fue razonable. Que salió, perdón, ya salió. Fue razonable. No entendemos cuál es el cambio de criterio. Digo, pues esto tiene que ver con el Contralor, ¿no? Sí. En definitiva. Sí. Por eso, pero entonces al gobierno de la calle le parecía bien que la oposición no controla... por eso digo, el cambio de criterio para reclamar espacios, ¿no? Claro, supongo que el contraargumento ahí sería, ustedes eran diferentes, supuestamente, ¿no? Bueno, también. Yo creo que en realidad, si para los espacios donde se está pidiendo más contralor, bueno, el Frente Amplio ha tenido credenciales de transparencia ahí. Pongo el caso de Salto Grande porque fue evidente, además terminamos con una interpelación al ministro, con una moción de acuerdo. Y ese concepto de la mano tendida de Orsi, en este tema, no. Pero ¿en qué temas lo verías ahí en el Parlamento, por ejemplo? Porque tienen que conseguir los votos de la oposición. Sí, diputado, bueno, ¿no? en realidad ahí hay... ¿Qué gestos de mano tendida se pueden tener ahí? Hay un proceso de negociación ahí que tiene que ver, que es, ya lo hablamos esto, pero es carísimo, porque es tema. ¿Tá? Yo creo que además hay instancias donde la Cámara de Diputados tiene una especial presión que el Senado no tiene. Primero, bueno, por el tema de la mayoría, pero sacando el tema de la mayoría, que es la representación territorial, ¿no? O sea, el diputado del interior se vuelve a su departamento y tiene que rendir cuentas de lo que votó y de lo que no votó. Entonces yo creo que ahí se abre el espacio para la negociación de, por ejemplo, dentro de un presupuesto, artículos que tengan que ver con un anclaje territorial de políticas nacionales, por ejemplo, que eso es algo que se estila, ¿no? Que además pueden ser de acuerdo, porque a veces es presentado por los los diputados de todos los partidos de un departamento, y que ahí puedes ir cosechando mayorías, ¿no? Algo parecido a lo que hacía Orsi como intendente, por ejemplo. De ir a un edili, depende de qué lugar seas vos, bueno, ¿qué podemos hacer por tu localidad? Para que vos le respondas a tu electorado. Algo así con los diputados. Sí. Que tiene que ver también con pensar en una lógica en la que los diputados y los representantes de los departamentos
llevan una agenda que se supone que tiene que ver con los problemas que tienen las personas en ese departamento, ¿no? Es un poco que la negociación está abierta ahí, y además porque también tiene un alto costo político volverse, lo mismo que decía hoy, ¿no? Volverse el departamento y decir, no, yo no levanté la mano para presupuestar al auxiliar de servicio de la escuela, o para poder contratar más policía en una jefatura que tuvo un 62% de recorte en gastos de funcionamiento, como muchas en el interior durante el periodo pasado. Sobre negociación y sobre presupuesto, ¿no? El otro día en el Observador se dio una nota sobre la conformación de las comisiones y hablaba de la estrategia que había definido Cabildo Abierto, ¿no? De no estar en las comisiones de Hacienda y Presupuesto para poder estar hasta el final, es decir, estar en la votación del plenario y así poder definir posturas sobre el proyecto de presupuesto y tener mayor margen para negociar. De no estar, decías vos, en diputados. Eso es, claro, en definición en diputados, como estrategia deliberada, no estar en la comisión para poder tener mayor margen de maniobra para negociar. Ahí está una de las claves, ¿entienden ustedes? En Cabildo Abierto, en los votos de Cabildo Abierto, para el presupuesto, por ejemplo. Bueno, mira, el diputado Perrone, por ejemplo, fue un diputado que era miembro de la Comisión de Hacienda del Parlamento. Bueno, estuvimos 5 años en los procesos de discusión presupuestal. Y fue muy alto el costo que pagaron también por ser parte de la discusión dentro de la coalición, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso que con una estrategia de negociación. ¿Por qué? Porque para ponerte un ejemplo concreto, nosotros llegamos a la última rendición de cuentas con incremento de gasto, donde redactamos, por ejemplo, unas reasignaciones presupuestales para financiar plata que se supone que el gobierno ya le había aprobado hacía otra rendición 2 años atrás, a Cabildo, porque no se lo aprobó a Cabildo, pero digo, era un artículo propuesto por Cabildo, que era para financiar especialistas dentro de sanidad militar. El tema es que le aprobaron los fondos y nunca le dieron la plata. Entonces, el costo de ser copartícipe de esa decisión, de decir, bueno, sí, yo pongo este artículo, pero después las cosas no pasan, te genera tensiones muy fuertes. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso, de tener una estrategia, primero, un poco más individual, por decirlo de alguna manera, como partido, y segundo, de tener libertad para poder incluir artículos que después puedan tener una expresión real en lo que son las asignaciones presupuestales, que la coalición, en el caso de las iniciativas de Cabildo, fue donde menos cumplió. Menos cumplió, perdón, y decís que en ese sentido, el antecedente que tiene Cabildo... Mira, el recorte más grande de la administración central del periodo pasado, así cuando arranca, fue el de financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda, o sea, financió las políticas de vivienda, y además el recorte más grande que tuvo fue en el ministerio, ¿no? Y yo creo que eso también son cosas que pesan, que van pesando. Después también... vuelvo a decir, en la negociación adentro del Parlamento, en este caso, lo que tuvo que ver con las partidas diferenciales para el personal subalterno, tardaron años en llegar, ¿no? O sea, el personal subalterno de las Fuerzas Armadas perdió salario, algo a lo que Cabildo se había comprometido a que no iba a pasar. Entonces, bueno, y después, toda la inversión, digamos, en la transformación de las Fuerzas Armadas uruguayas, que se quedó en un bluff en términos de inversión. Vamos a había cosas muy puntuales, ¿no? Como, por ejemplo, la inversión en vivienda militar. Y habían pasado 4 años y tenían la proyección todavía, o sea, no habían hecho, estaban moviendo tierra nomás, de hacer 10 casas. Cuando la cantidad de personas que está dentro de las Fuerzas Armadas son más que la población de muchos departamentos del Uruguay. Varios, no muchos, pero varios. Uno de los temas sobre los que trabajás a nivel parlamentario es el seguimiento del sistema carcelario. Ahí, ¿qué puede llegar a pasar desde el Parlamento y qué esperás que ocurra con el gobierno de Orsi en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos como varios ámbitos en el Parlamento. Yo trabajo me toca como tener como ese doble rol, ¿no? Porque trabajo los temas, lo que es el sistema penitenciario, no solo el carcelario, ¿no? Si también esas 10.000 personas que hay en Uruguay con medidas alternativas a la privación de libertad, desde el punto de vista presupuestal, donde uno discute no solo la plata, sino también diferentes medidas que hacen a la política pública, ¿no? Y después
la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, que es una comisión de la Asamblea General, que no tiene fines legislativos, pero que en realidad en este último tiempo fue cobrando un rol muy importante, en términos de que, por ejemplo, yo incluso estoy con un habeas corpus ahora, ¿no? Colectivo, en ese proceso para el sistema carcelario. Pero el rol yo creo que tiene que jugar el Parlamento ahí es discutir, sí, con la oposición, bueno, cómo vamos a generar los consensos necesarios para poder financiar lo que se supone que acordamos en el Libro Blanco, ¿no? Porque el Libro Blanco es una iniciativa, el Libro Blanco de la política penitenciaria, para quien no sabe, explico porque esto es muy de rosca parlamentaria o bien de gente que asume costos de información política. Es un libro que se elaboró con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y que condujo a Ana Viña y Diego Sanjurjo. Que están ahora donde en esta lo que administración. ambos están dentro de esta administración, donde lo que se resume es, después de un diagnóstico que se hace, grandes líneas orientadoras para pensar y ejecutar una nueva política penitenciaria. ¿Es un plan de reforma? No es un plan de reforma. Un plan de reforma es otra cosa. Estos son grandes líneas orientadoras, pero que son muy importantes porque Uruguay ya tenía ordenado desde la Ley de Urgente Consideración, otro gran incumplimiento de este gobierno, de sus propias leyes, una reforma del sistema penitenciario que nunca llevó a cabo, ¿no? El Libro Blanco se publicó en diciembre del año 2024, o sea, el gobierno ya se estaba yendo. Entonces, ahí hay varias discusiones que tienen que ver con los tiempos, con atender las urgencias, porque hay algo que pasa. Nosotros tenemos un sistema carcelario que está totalmente saturado. Hoy tenés problemas tales como que si se te rompe un caño en algún sector de algunos módulos, por ejemplo de Concar o del Penal de Libertad o de Canelones, no tenés a dónde trasladar a las personas para poder hacer esa refacción edilicia. Que antes lo que hacías era, comprimías un poco más otro módulo, realojabas y después de que tenías esa refacción. Hoy no tenés posibilidades de hacerlo eso. Con excepciones como lo que ocurrió en el módulo 8 en su momento de Concar, que tuvieron que básicamente acampar en el patio del módulo, ¿no? Con la lona encima. Pero sí, tenés de esas situaciones como ahora, que están en Canelones durmiendo en el patio, ¿no? Vos tenés 2 vías. Y las autoridades te dicen que duermen en el patio porque tienen calor. Tenés la vía de generar mayor infraestructura y tenés también la vía de generar mayor infraestructura que tenés planteado hoy, que ya además está, ya se tomó ese préstamo, ¿no? Y pusieron la piedra fundamental en, si no me equivoco, en octubre del 2024. Para que te hagas una idea de los tiempos también, ¿no? La construcción de nuevas plazas, tanto para mujeres como los nuevos módulos que se van a hacer ahí al lado del Penal de Libertad, que van a contrapelo de lo que plantea el Libro Blanco, que ellos mismos financiaron y que pusieron a sus técnicos a trabajar en eso. Es decir, hoy tenés nuevas megacárceles que se van a construir, porque, por ejemplo, mujeres son 1000 plazas, porque es cierto que tenés un hacinamiento brutal, pero además lo otro que tenés es que lo vas a poner al lado de Punta de Rieles, que es otra megacárcel que tenemos, que fue un modelo que está perimido hoy, que una de las cosas que evaluamos y planteamos todos es que hay que ir a otro modelo de cárcel. Claro, pero eso ya lo sabían en su momento cuando se hizo mucho más Punta pequeño, Rieles, ¿no? Sí, también que tenemos... fue la última cárcel que se hizo, la última gran cárcel. Que está igual, como está separado en unidades, tiene otra lógica de funcionamiento Punta de Rieles, ¿no? Pero es cierto que va un poco, es como un contrasentido haber firmado esto y haber aplaudido el Libro Blanco. Pero perdón, pero te decía justamente... Se vas a tener más plazas, pero... Una vía es las más plazas, la otra es lo que planteaba el Frente en su programa de gobierno, ir hacia alternativas a la prisión. Sí. Eso obviamente se tiene que dilucidar por la vía legislativa, ¿no? O sea, o a través de introducciones de artículos del Código Penal o de, digamos, otras normativas que permitan o fortalecimiento de las medidas alternativas para que sea más difícil. Sí. Pero eso también requiere cierta urgencia, ¿no? Sí, O sea, claro. si vos tenés un hacinamiento, tenés que también te repercute incluso en la afuera, tenés 27 personas que salen por día de las cárceles. Y las políticas y el financiamiento de políticas postpenitenciarias, porque la INALI muy lindo, la pasaron al MIDES, pero sin un mango más. ¿Y eso no tenés una prioridad de ahora? Ya tenés que estar votando, tenés que haber artículos redactados saliendo. Bueno, para mirá, no sé si lo urgente no son nuevos marcos normativos.
Porque, por ejemplo, en esto de que yo te decía, ¿no? Esto de financiar políticas postpenitenciarias, vamos a hacer como el aterrizaje de esto, es tener condiciones para el egreso y para bajar la reincidencia. Es decir, la gente sale y a vos te pasa que vas de visita a la cárcel y hablas con la gente que está por egresar. Yo cuento un caso donde levanté el tubo y hablé con las autoridades de Mies y tuve muy buena recepción, pero de un pibe que estaba re contento porque hacía 6 meses que estaba limpio. Y me decía, mira, ya me entrevistó la Dinali, yo salgo en 8 días. Y yo lo único que le pedí a la Dinali es un psicólogo afuera. Porque yo si tengo psicólogo me rescato y puedo sostener esto. Porque si no, yo afuera no puedo estar limpio, porque yo ya me acostumbré a tener un psicólogo para hablar de mis problemas. No le estoy pidiendo laburo, yo tengo como rescatarme. Lo que necesitaba era un acompañamiento, ¿no? Entonces, pensar en tener, sí, financiamiento para garantizar eso, mucho más allá del impacto limitado que tiene el centro Ecos que está ahí en el Prado, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿de dónde viene la población carcelaria y dónde se mueve como para tener que trasladarse hasta ahí? Es decir, también hay una lógica de cómo se piensan los espacios que está como muy alejado, ¿no? El cierre de la casona de Dinali, que una de las cosas que sucede es que la gente va a la calle nuevamente. Entonces, ese círculo irrompible en algún momento hay que reverlo, porque la gente sale del encierro a la calle y de la calle vuelve al encierro. Entonces, en bajar la reincidencia es donde tenemos que trabajar. En lo que el Frente Amplio escribió no solo en su programa, sino también en las 48 prioridades que tienen que ver con el trabajo para las personas en calle, porque más del 50% de las personas que están en calle hoy son egreso carcelario, y porque cuando vos ves cómo llega la gente a la cárcel desde la situación de calle, es terrible, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es algo que donde tenés que meter un pienso urgente, que tiene que ver con rodear esas trayectorias, ¿no? Es decir, bueno, si el egreso carcelario está en la calle, trabajar con la gente en calle debería solucionar el problema de la cantidad de gente que ingresa todos los días. Porque aparte lo otro es que cuando vos ves quienes están presos, la mayoría tienen penas menores a 24 meses. Es decir, que son delitos por lo general menores. La mayoría, cuando empezás a hablar, asociados al consumo, roban para consumir o son delitos de microtráfico, ¿no? Entonces, en realidad van por 6 meses, por 1 año, y después es lo Continúa mismo, ¿no? la misma rosca. Sí. Es una transición muy tranquila, tenemos que ir liberándote, pero antes, para meterme en alguna de las polemiquillas que salieron ahora, ¿de qué te gustaría hablar? Te ofrezco, elegí una de estas 3. Una puede ser Liber Sereni, otra puede ser Odone, otra puede ser tu remera de Mal Día para Ser Facho, tu Instagram. ¿Cuál de las 3? ¿Cuál te gusta más? Me agarraron de hija con eso. Es un videito que subí con una frase que aparte fue como... ¿No? Una era Sereni y la otra... ¿Odone o el Instagram? Odone. ¿Cuál te gusta más? El Instagram ya veo que no. Lo el Instagram no, porque aparte me parece que es amplificar algo que no da. Que no Vamos está con dando. cualquiera de las otras 2 entonces. Bueno, dale, Odone. Hablemos de Odone. ¿Por qué unos días antes de que asuma Yamandu Orsi, Odone sale a hablar de desindexación y después sale Pacha Sánchez, salís vos misma a decir que no, que en realidad lo de la desindexación no tiene nada que ver, es una idea que tiró Odone? ¿Por qué se generó ese ruido? ¿Es porque Odone es nuevo en la política y no manejó bien el timing? Sí. ¿Por qué es? Sí, yo creo que tiene que ver esto de la trayectoria de Gabriel, pero además yo en ese cuestionamiento que hice, planteé que esto era una posición de Gabriel, una posición personal que dio una entrevista. Es cierto que iba a ser nombrado ministro de Economía, había sido designado ya, le tocaba asumir, pero también es cierto que otro de los aspectos que planteamos es, esto se discute en el Consejo de Ministros, se discute con el presidente, y acá en realidad la política salarial, por ejemplo, no es una política que decida solo el ministro de Economía, ¿no? También puse de ejemplo otras tensiones que hubo. Pero perdón, él dijo que iba a trabajar, en la entrevista con Cotelo dijo que iba a trabajar esta idea que puede ser piloto, acotada, de desindexación de salarios en el marco de una desindexación de precios en general, lo iba a trabajar en el seno del Ministerio de Economía. Es decir, es una idea que tenía para trabajar en el seno del Ministerio de Economía. No es Gabriel Odone hablando como ya ministro y acompañando a otra gente. Claro, pero es una postura que cuando uno pone la palabra desindexación te genera un ruido terrible. Primero porque, a ver,
Estamos en un periodo de inflación muy baja, pero es cierto que también estás en un momento donde la gente todavía no se recuperó en términos de poder de compra de lo que perdió durante 5 años de herrerismo, ¿no? Entonces, el compromiso principal que le planteó el Frente Amplio, porque yo, particularmente con mis compañeros, entre otros Pacha Sánchez, que viene a plantear esto, yo creo que muy claramente, que esto no es una disputa de la conducción de la política económica con O'Donnell, sino decir, esto se discute, está arriba de la mesa, se discute. Ahora, lo que el Frente Amplio le planteó durante toda la recorrida que hicimos a la gente en campaña electoral y previamente también, porque hicimos muchas recorridas, fue que durante los gobiernos del Frente Amplio no se iba a perder poder de compra, que es lo que pasó. De hecho, la credencial que tiene el Frente Amplio son 15 años ininterrumpidos de crecimiento de salario acompañando la inflación. Es decir, hubo una costumbre de esto, y entonces para nosotros tiene un costo alto plantear esto sin discutirlo a la interna del gobierno, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la trayectoria de Gabriel, que es un técnico que se integra a la política, que creemos que es un excelente técnico, si no, obviamente no hubiese sido convocado a integrar el gobierno de Yamandu Orsi, pero que tiene esto, ¿no? Capaz que es como una curva de aprendizaje para hacer también en términos de lo que es la participación adentro de un espacio muy político como es el Ministerio de Economía. Pero puede ser a la inversa también, capaz que sea una curva de aprendizaje para aquellos del Frente Amplio que convocaron a O'Donnell, que venía con ciertas ideas firmes. Una es justamente esa fijación que tiene con que Uruguay tiene que crecer a tasas más altas. Ese es el y una forma de que tiene crecer todo el es gobierno. aumentar la competitividad, y una forma de aumentar la competitividad es justamente desindexar la economía, siempre teniendo como horizonte mantener la inflación en el rango meta, cosa que logró el gobierno pasado. Bueno, en esa trayectoria de inflación estabilizada, bueno, no generar esas cláusulas gatillo por inflación o por precio del dólar, sino por otras cosas como, por ejemplo, productividad. Es decir, cambiar un poco el paradigma, que es la única forma que en todo caso tenemos nosotros para crecer. Eso es lo que está planteando O'Donnell. Eso es lo que planteó Gabriel. Uno ve las reacciones de la gente del MPP, que es en definitiva lo que trajo O'Donnell, y por momentos estas declaraciones de Tena Díaz o Pacha Sánchez también están hablando a la barra de Frente Amplio, que espera a la que le hablamos durante toda la campaña. Espera que se le dé un mensaje fuerte sobre lo salarial, pero capaz que es un tema más complejo y que en realidad O'Donnell tiene pero obvio que es un tema muy complejo, y es muy complejo primero, discutir como si la política salarial la definiera una sola persona en este país, como si no se discutiera, por ejemplo, en el seno del gobierno, de las fuerzas políticas que integran el gobierno, y además como si no hubiese tensiones en torno a esto, como bueno, con todos los equipos económicos del Frente Amplio ha sucedido esto. Porque no es una tensión que no esté, porque en realidad Uruguay tiene, en términos de lo que ha sido una continuidad institucional, esto de, bueno, sí, tratar de cuidar el déficit, de mantener la inflación relativamente por debajo de los 2 dígitos. Hay como una continuidad en eso. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me parece es que nos acostumbramos también a argumentos que para mí no explicaban todo, que era que, por ejemplo, a Arbeleche las cosas que decía las decía porque era una técnica y no porque estaba tomando decisiones políticas de gobierno. Por ejemplo, hacer caer los salarios y la capacidad de compra no solo de los trabajadores, sino además también de los jubilados. De pagarle a cuenta el aumento diferencial a los jubilados de la jubilación mínima. Eso es una decisión que se toma como gobierno. No porque hay una discusión técnica que nos supere. No. Vos tenés las discusiones técnicas y después tenés las decisiones políticas en base a la información disponible que tenés. Y eso es lo que básicamente hacen los ministros y el presidente de la República cuando gobiernan. Tomar decisiones que son políticas. Bien. Claro, ahora me picó el interés, pero muy cortito, mínimo, no, me picó el interés. El cuidacoche de Salto Grande, que gana 90.000 pesos. Sí. ¿No es razonable decirle, mirá, la verdad que tu sueldo ya está, ¿no? O sea, podés estar 5 añitos sin que te ajustemos por inflación, claro,
A una persona Lo que gana pasa 15 con mil más de pesos, 89.000 si le pesos ajustamos, ¿no? estás prácticamente en ese sueldo nominal, está prácticamente en el último quintil. Bueno, O hay gente sea, en el Estado que tiene este tipo de sueldos, Sí, claro. que tiene este tipo de que fue responsabilidades. lo que la como calle le puso, por ejemplo, el impuesto COVID. Y bueno, no sería razonable pensar un mundo donde esa gente no ajusta por inflación y los que ganan poco ajustan sí, y con eso estás tocando una perilla de la economía sin dañar a la gente más vulnerable. Bueno, yo creo que en realidad nosotros lo que nos comprometimos fue a tener la prioridad en los trabajadores de menores ingresos y sobre todo de ver qué hacemos con los informales que tenemos, porque hay mucho empleo precario y en el último tiempo lo que mantuvo los números fue una destrucción de empleo formal que se complementó con empleo informal, ¿no? Ahora, yo creo que hay que rediscutir, por ejemplo, que la mayoría de los trabajadores no gana eso, Jorge. Exacto, claro. O sea, entonces vos podés agarrar y si vos ves, por tomar una ejemplo, medida los no que afecta una- pagan IRPF, yo creo que hay que hacer una evaluación ahí, pero creo que no es posible porque las políticas del Frente Amplio por lo general han sido universales. Si bien la negociación colectiva después es rama a rama, siempre las políticas son universales, ¿no? O sea que se cerró esa puerta, digamos. No sé si está cerrada. A ver, en mi opinión personal no es compartible. Pero bueno. No es que se la algo cierres, es va a que vos no decidir- la abrirías. El Es día que yo no la Ahí abriría, va. exactamente. Bien. Bien. Betiana Díaz, gracias por todo. Gracias por arrimarte. Vamos a hacer la tanda y venimos con un representante de la oposición, ¿no? La flamante de la hora oposición, Juan oposición. Martín Rodríguez. por eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Bueno, Juan Martín estuvo en el acto.